Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Aprende a programar con PSI. El día de hoy vamos a ver una de las estructuras más básicas, pero a la vez más utilizadas en el campo de la programación. Y es la estructura de control sí. En los lenguajes de programación se conoce como la estructura if. Y con ella podemos hacer muchas cosas dentro de nuestros algoritmos. La principal de ellas, tomar decisiones simples, complejas, para poder direccionar para un lado o para otro nuestros algoritmos. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es observar este diagrama de flujo que les coloco acá en la imagen. Podemos ver, apreciar allí que la estructura de control sí tiene alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Pues lógicamente lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay una condición que se debe evaluar. Esa condición se debe evaluar y debe poder producir dos resultados, uno verdadero o uno falso. ¿Qué significa eso? Cuando la condición se cumple, estamos indicando de que esa condición que se evalúa tiene un resultado verdadero. Es decir, nosotros vamos a preguntar por algo y si ese algo se cumple, esa condición es verdadera, por lo tanto, nos conduce hacia un camino donde se ejecutan unas acciones dependiendo del cumplimiento de esa condición. Aquí lo podemos ver en el diagrama que cuando se cumple, se ejecutan unas acciones y el algoritmo sigue su camino por ese lado. Miremos cuando no se cumple esa condición. Quiere decir que se evalúa lo que estemos evaluando, pero el resultado no se cumple, no es verdadero, por lo tanto es falso y el algoritmo tiene la alternativa de tomar por otro camino. Aquí también lo podemos ver en el diagrama que cuando esa condición no se cumple, se ejecutan acciones diferentes a cuando se cumple la condición. Entonces miremos que es como una bifurcación. Nosotros tenemos esa condición y tenemos la posibilidad de ir por varios caminos. Eso es lo primero que tenemos que entender con la estructura de control sí. Ahora entonces vamos a colocar un ejemplo muy sencillo de cómo implementarla teniendo en cuenta este concepto. El ejemplo es el siguiente. Queremos determinar si una persona es mayor de edad o no. Según los parámetros que nos indican o que nos llevan a concluir eso, estamos diciendo que si una persona tiene 18 años o más, es una persona que es mayor de edad. Si la edad está por debajo de 18 años, quiere decir que es un menor de edad. Entonces, para implementar ese algoritmo sencillo, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un comentario donde vamos a colocar, definir si una persona es mayor de edad. Definir si una persona es mayor de edad. Listo. Vamos a definir una variable, definir edad como entero. ¿Sí? Esta variable en este momento la declaramos, pero necesitamos asignarle un valor. Ese valor lo vamos a solicitar por teclado, es decir, que alguien nos digite ese valor. Para poder hacer esto, recordemos que tenemos que solicitarle al usuario mediante un mensaje que escriba su edad. Listo. Y posteriormente, cuando el mensaje salga en pantalla, pues esa persona va a digitar un número y va a presionar Enter, por medio de lo cual nosotros podemos, con la instrucción leer, simular ese comportamiento de detener el programa para poder que él ingrese el valor y ya ese valor queda almacenado en nuestra memoria. ¿Cuál es la variable que nosotros queremos afectar cuando el usuario ingrese un valor? Pues la variable edad, que fue la que acabamos de declarar, pero no le habíamos asignado un valor. Con el comando leer, en este momento le estamos asignando ese valor. Miremos acá en la pantalla que recordemos que las variables son espacios en la memoria que pueden en cualquier momento cambiar su valor. Allí vemos que, supongamos que digitaron 20 años. Ese espacio en la memoria queda con el valor de 20. Y ese espacio es el que nosotros vamos a evaluar con una estructura de control sí. Observemos al lado derecho que hay unos cuadros y tenemos por acá el sí entonces.
teniendo el cursor acá, seleccionar esta estructura y miremos entonces qué hace la estructura de control o este comando, ¿sí? Nos dice allí sí y nos coloca aquí expresión lógica. Entonces, si tenemos en cuenta nuestro objetivo en este algoritmo, que es determinar si una persona es mayor de edad, la variable de evaluar acá, ¿cuál sería? Pues nuestra variable de edad para saber si es mayor de 18 años o no. Entonces, simplemente aquí en la expresión lógica, vamos a decir, si nuestra variable edad, que es la que tenemos declarada, es mayor a 18 años, entonces, si esto es verdadero, quiere decir que la persona digitó un número mayor a 18. Por lo tanto, vamos a informarle al usuario por medio de un comando escribir aquí en las acciones por el verdadero, o sea, cuando se cumple la condición, vamos a informarle con un comando escribir que usted es mayor de edad. ¿Listo? Entre comillas doble, no se nos olvide porque es un texto que vamos a pintar en la pantalla. ¿Listo? Ahí se cumplió. Miremos que la estructura de control sí tiene otras acciones por el falso. Si recordamos el diagrama de flujo, miremoslo acá, tiene dos caminos. En este momento definimos el camino por el verdadero, cuando se cumple la condición. Ahora venimos por el camino cuando no se cumple esa condición. Entonces, lógicamente, vamos a escribir acá pues un mensaje diferente porque no es mayor de edad. Entonces, vamos a colocar aquí usted, coloquemos lo contrario, es menor de edad. ¿Sí? ¿Listo? Ahí ya tenemos nuestro algoritmo con una estructura de control sí muy básica, que es en realidad decidir por cuál camino nos vamos. Vamos a ejecutar el algoritmo hasta donde vamos y miremos el resultado. Entonces nos dice, escriba su edad, voy a escribir 20 años. ¿Listo? Ahí le doy Enter y el algoritmo me dice, usted es mayor de edad. O sea que entró por esta parte del verdadero. Ahora ejecutémoslo nuevamente. Vamos a ejecutarlo, digámosle 10 años y le damos Enter. Me dice, usted es menor de edad. O sea que ejecutó o que ingresó más bien por acá por la parte del falso, o sea, no se cumplió la condición que estamos evaluando arriba. ¿Listo? Entonces, esta es una estructura de control muy básica, pero cuando nosotros estamos trabajando con la estructura de control, sí, tenemos que evaluar muy bien nuestras condiciones para poder definir que el algoritmo se vaya por un lado siempre y cuando todo esté correcto. Este algoritmo está como en un limbo. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta muy bien cuando hagamos las condiciones. Miremos qué pasa cuando yo le digito 18 años. Se supone que una persona que tiene 18 años ya es una persona mayor de edad. Vamos a ejecutar nuestro algoritmo. 18. Le damos Enter. Y mire que él me dice, usted es menor de edad, con 18 años. Este algoritmo en esa parte tiene un limbo o está incorrecto porque 18 años ya es una edad donde la persona ya es mayor de edad. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Resulta que cuando nosotros evaluamos las condiciones, tenemos que hacerlas de una manera correcta. Miremos este plano cartesiano para darnos cuenta qué está pasando. Miremos que el plano nos muestra el número 18, ¿sí? Después de 18 años está lógicamente 19, 20, 21, de ahí para adelante todas las edades posibles, ¿sí? De 18 para atrás están todas las edades posibles desde 0 hasta 18, ¿sí? Pero si nosotros tenemos en cuenta esta condición de que edad es mayor que 18 y le digitamos 18, ese número 18 realmente no está por encima de 18, está en el mismo punto. Por lo tanto, no se podría considerar que es mayor a 18. Por eso, el algoritmo se viene por acá, porque no se cumple esta condición de arriba. O sea, si yo digito edad 18 y se evalúa 18 mayor que 18, no es verdadero, porque está en el mismo punto. Si nosotros quisiéramos solucionar esa situación, lo podríamos hacer de dos formas muy sencillas, o una más sencilla que la otra. La más sencilla, ¿cuál es? Pues lógicamente incluir acá el condicionamiento de que nuestra variable sea mayor o igual
a 18, que está en el mismo punto, para poder que cuando ejecutemos nuestro algoritmo y digitemos 18, miremos que él ya me informa: usted es mayor de edad. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo ese número. Lo que no pasa si no incluimos el igual. Entonces, cuando evaluamos estas condiciones, hay que tener en cuenta todos esos aspectos que son tan relevantes para poder implementar muy bien nuestra estructura de control sí. Miremos qué pasa de otra forma. Aquí la persona es mayor que 18 años y vamos a imprimir eso. Pero cuando eso no se cumpla y nosotros, digamos, queremos informarle al usuario: usted tiene 18 años igual, en este momento igualmente tiene 18 años. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos incluir otro sí dentro de la estructura que ya tenemos. Es decir, cuando esta condición inicial de acá no se cumpla, se viene por acá el algoritmo y dentro de este sí que no se cumplió, podemos incluir otro sí para poder, digamos, anidar o desglosar más nuestro algoritmo. Y eso se presenta mucho en la vida real de los algoritmos. Una condición que está dentro de otra condición, que se cumplió o que no se cumplió. Entonces, si nosotros colocamos acá otra condición sí, acá dentro de este sí no, nosotros vamos a poder evaluar de la siguiente forma nuestra variable edad. Nosotros podríamos decir acá: si la edad es igual a 18, entonces escríbame en pantalla, infórmeme: escribir, usted tiene 18 años. ¿Listo? Y acá por el falso, pues podríamos escribir esta instrucción, yo la podría cortar de acá. ¿Listo? Y acá yo le digo: usted es menor de edad. Entonces, esta instrucción sería como por descarte ya, ¿sí? Por este sí no. Evaluemos nuestro algoritmo. Miremos, yo voy a escribir 20, ahí está, usted es mayor de edad. Escribo 15, usted es menor de edad. ¿Listo? Y escribo 18 y me dice: usted tiene 18 años. Entonces miremos que estas estructuras de control sí pueden estar simples o anidadas, ¿sí? También podría estar, digamos, de la condición sí sola, sin un sí no. Hay muchos algoritmos que requieren de cambiar, puede ser el estado de una variable, para que de ahí en adelante, si esa condición se cumplió, digamos, el algoritmo siga teniendo en cuenta ese valor, ¿sí? Eso lo vamos a ir explicando. Simplemente para comentar un ejemplo acerca de ello, mostremos lo siguiente. Entonces, observemos el siguiente ejemplo. Yo acabo de definir dos variables, la variable A y la variable B, como enteros. La variable A la voy a inicializar en 0 y la variable B en 10. Les asigné un valor, esos valores ya están ahí en memoria con los nombres de esas variables. Yo voy a hacer aquí algo. Yo voy a escribir el valor de B es. ¿Listo? Y voy aquí a agregarle el valor de mi variable B para que él me lo muestre en pantalla. Entonces voy a ejecutar mi algoritmo. Él aquí pues me pide la edad porque estamos dentro del mismo bloque de código. Y luego al final quiero que nos fijemos acá, el valor de B es 10. Listo. Ahí no hay problema. Resulta que muchas veces estas variables tienen un comportamiento que dependen de algunas condiciones. Entonces yo quiero que se imprima la variable B dependiendo del valor de la variable A. Entonces yo podría, antes de escribir el valor de esa variable, yo podría incluir una condición o una estructura sí para evaluar la variable A. Yo podría decir: si A es igual a 0, ¿sí? Entonces mi variable B va a ser igual a 20, por poner cualquier ejemplo. Y simplemente eso es lo que necesito. Si esa variable A tiene ese valor de 0, modifíqueme el valor de la variable B. Pero no necesito acciones cuando la variable A sea diferente de 0, o sea, cuando no se cumple. Simplemente es eso. Entonces, allí, entonces, vamos a evaluar nuestro algoritmo, a correrlo.
escriba su edad, 17, y miremos que aquí el valor de B es 20, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente la variable A tiene el valor de 0 y yo modifiqué el valor de la variable B que la había definido acá arriba. Pero esta variable B depende de un valor de A. ¿Listo? Miremos qué pasa si yo aquí coloco un 2. Ahí tiene un resultado diferente la variable. Ejecutemos nuevamente, aquí 14 años, y me dice el valor de la variable o de B es 10. ¿Por qué? Porque esta condición de mi variable A no se cumplió, por lo tanto no se me alteró el valor de esta variable y lo que se imprime es su valor inicial. Entonces, bien amigos, espero que con este video nos haya quedado entendido el funcionamiento básico de la estructura de control. Sí, es una estructura de control que a lo largo de este curso vamos a utilizar mucho. Y yo diría que en cualquier lenguaje de programación es tal vez la más utilizada porque todos los algoritmos a los cuales nos vamos a enfrentar tienen decisiones dentro de su elaboración. Eso es indudable. Entonces, este es como el primer video donde estamos utilizando esta estructura de control y pues la idea es que nos quede muy claro para de aquí en adelante seguir utilizando esta estructura de una forma muy repetitiva. Muchas gracias por la atención brindada. Los invito a suscribirse a nuestro canal, Willy Rinconach. No se les olvide activar la campanita, siempre hago énfasis en esto, tilín, 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 para que les recuerde de mis videos. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en el próximo.